Hola, ¿cómo están? Les saluda el Pastor Julio Cáceres. Bienvenidos a nuestro canal Pastor Julio Cáceres Oficial. Aquí estamos en las redes un día más y queremos compartir con ustedes una palabra de Dios sobre estos tiempos. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, dice: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos será muy difícil seguir siendo cristiano. La gente amará solamente el dinero y se amarán a sí mismos. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos e impíos. Serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Dice en el versículo 5, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con ese tipo de gente. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más por el privilegio de poder compartir esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo venga y nos hable en el nombre de Jesús. Quería hablarte a propósito de los tiempos que estamos viviendo, no solamente el coronavirus, sino que hay todo un entorno a nivel mundial que se está moviendo, y algo se ha visto mucho más claro a raíz del asesinato de un moreno llamado George Floyd en los Estados Unidos a manos de un policía. Y inmediatamente se levantaron las marchas, las protestas, y que el Black Power, poder a los negros, y que las vidas negras también importan. Así son los avisos que tienen hasta ahorita en inglés y cosas similares. Pero por ahí aprovecharon los políticos para intentar hacer su negocio y levantar un pueblo contra el gobierno actual, que es del presidente Trump. Y lo que se ha podido ver es que esto ha degenerado en una anarquía, y ya ahorita vamos a compartir un poco qué cosa es una anarquía, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que la gente se ha comenzado a descontrolar. Ahora, yo me preguntaba, hace algunas semanas pensaba, si el problema ha sido en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos sabemos que es un país que todavía tiene ciertos problemas y conflictos raciales. También es cierto que hay estados o ciudades en los Estados Unidos donde más hay la raza negra que los gringos o los arios, o como le llames a los blancos. Hay también lugares donde predominan los latinos. Por decirte, en la Florida hay mucho latino, mucho cubano, mucho venezolano, peruano, argentino, de todo. Y por otro lado está la calle Martin Luther King en Hialeah, que es pura gente negra, ¿no? Entonces hay supremacías en diferentes lados, y la pregunta es si la marcha o la protesta por el asesinato de George Floyd fue en los Estados Unidos, ¿por qué a 24 o 27 horas de distancia en Nueva Zelanda, que son blancos, estaban protestando por el mismo caso? ¿Por qué Australia, que son catires y son muy pegados con los Estados Unidos, y son catires, y también hay lo que llaman bachacos acá en Venezuela, que son catires con el pelo negro y que se lo dejan así como trenza y tienen los ojos verdes, ¿no? Entonces, también estaban protestando. ¿Qué tiene que ver Japón con un negro? También estaba protestando. ¿Qué tiene que ver Hong Kong, que es una ciudad importante de China, con el asesinato de George Floyd? ¿O qué tiene que ver Inglaterra, la cuna, de la raza blanca, de donde han ido hacia Estados Unidos, ¿no? Pero en muchos países que no tenían nada que ver con este conflicto, se levantó protesta y protesta y protesta, con destrucciones de carros, de locales, etcétera. Y entonces yo siempre me hacía la pregunta, pero ¿por qué tanto descontrol? Esto parece que lo está llevando el diablo. Y efectivamente, de eso te quiero compartir en esta noche. ¿Qué cosa es la anarquía? Para poder entrar bien a este tema, te voy a decir algo más. Que
en muchos países, pero principalmente en Estados Unidos, están pidiendo que cancelen a la policía. O sea, que ya no quieren policía en las calles. Y entonces, si no hay policía, no hay orden, no hay ley, hay caos. Y va a haber muertes. Si así, con policías y todo, hay violaciones, hay pedofilia, hay asesinatos y todo. Imagínate sin la policía. Que algunos dirán, hay policías corruptos, pero cuando uno ve el uniforme, uno como que se queda quieto. Hola. Entonces, la apostasía es la anarquía que se produce cuando uno intenta vivir sin ley, consciente o inconscientemente. Mejor dicho, que puedo ser consciente de que quiero vivir sin ley, o sea, ya no quiero nada, nadie que me mande, nadie que me diga, o quizás inconscientemente mis actos así lo muestran, ¿no? Esto es rebeldía a toda palabra que tiene que ver con autoridad, rebeldía a dar cuentas o rebeldía a pedir permiso. Ya sacaron un dicho, es preferible pedir perdón antes que pedir permiso. O sea, primero voy, la rompo y después regreso y yo perdóname. Entonces ya lo hice, ya no me negaron el permiso, ahora lo que estoy peleando es que me perdonen y van a tener que perdonarme si me quieren en esta casa, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los chamos, las chamas, etcétera, ¿no? Entonces, la apostasía, como te decía, es una rebeldía hacia todo lo que tiene que ver con la palabra autoridad. Yo entiendo porque también fui adolescente, también tuve 15 años y también me iba a fiestas y también me amanecía en las fiestas, que no me gustaba, o sea, le tenía que pedir permiso a mi papá y mi papá decía hasta las 12 y lo miraba a la cara, bueno, ya hasta la 1. Y ya yo sabía que más de la 1 no iba a haber permiso. Y entonces yo llegaba a las 4 o 5 de la mañana. Yo recuerdo que de la avenida a mi casa habían 2 cuadras y esas 2 cuadras las corría para tratar de llegar más temprano. ¿Ya para qué? Eran 3, 4 horas después del permiso. Pero siempre al joven, al adolescente le gusta comerse la luz. Apostasía en la vida cristiana. Ahora te he definido el concepto de lo que es apostasía o anarquía, ¿no? Vivir sin autoridad. Apostasía en la vida cristiana es el rechazo de la fe en Cristo y en la palabra de Dios de alguien que era cristiano. O sea, yo antes era cristiano, antes oraba, buscaba a Dios, leía la Biblia, iba a la iglesia, decía, pastor, buenos días. Ahora está por ahí el pastor, me hago el loco y me voy por un costadito, no quiero saludarlo. Entonces hay síntomas que nos indican claramente de que algo está cambiando en la vida de ese cristiano. Anarquía o apostasía, es la salida, o sea, salirte de un lugar, ¿no? Es la negación o la rebeldía que puede traer hasta, como consecuencia, hasta una revuelta, una rebelión como la que hubo en el cielo con Lucero y su tercio de ángeles que fueron expulsados del cielo. ¿Por qué? Porque dijo, me levantaré sobre las nubes y seré semejante al Altísimo. Entonces, a veces el diablo nos engaña porque el diablo es experto en tomar la mente, ¿no? Él siempre está buscando el más pequeño orificio para meterse. A veces nos engaña con algún pensamiento, ¿no? Un pensamiento de libertad. Como los jóvenes dicen, quiero ser libre, pero si son libres no están metidos en una jaula, ¿verdad? Más bien se hacen esclavos cuando paran en las calles y en las calles comienzan a hacerse esclavos de vicios o de situaciones, etcétera, ¿no? Y todo comienza cuando en nuestras vidas dejamos de darle a Dios su lugar. Por ejemplo, como cristiano, yo lo recibí al Señor en el año 85 y de repente me doy cuenta 5 años después o 2 años después, qué sé yo, de que ya no tengo tiempo para orar. Entonces, el no orar es no darle lugar a Dios. En las mañanas, o no orar es que voy a hacer mi día sin Dios, o sea, autosuficientemente, anárquicamente, o ya entrando a ser un apóstata, ¿no?
el que reniega de Dios o se sale de Dios, de esa comunión, de esa relación con Dios. Es aquella persona que antes siempre decía, vamos a orar por los alimentos, y hasta nos agarrábamos de las manos, y ahora come nomás y, oye, no es orar, no, eso viene de Dios. Y en la tarde, cuando regresas de tu trabajo, no le das gracias a Dios porque te ha traído con vida. No te han robado, te ha ido bien, etcétera, ¿no? Y en la noche, antes de dormir, no hacemos ningún tipo de oración. Y entonces habría que hacerse una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo camino bien y tú me ves que ahora cojeo, tú tienes que saber que algo me ha pasado, me he caído en algún hueco, me he caído al suelo, me he tropezado, me he golpeado la rodilla, me he doblado el tobillo, tengo algún problema, de repente me han puesto una inyección y me ha dejado doliendo y eso me da una cojera, qué sé yo, pueden haber tantos motivos, pero me miras raro. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces la gente nos ve raro porque ahora hablamos diferente, porque ya no hablamos ya con la investidura, con el forro del Espíritu Santo, ahora hablamos bien naturales. Hello. Entonces, cuando yo ya no quiero darle gracias a Dios, cuando no oro antes de dormir, oye, yo siempre oro antes de dormir y a veces en la noche me despierto a las 2, 3 de la mañana, que me voy al baño, regreso y ahí 2 minutos, 3 minutos me pongo a hablar con Dios, siempre. Ya no oramos para preguntarle a Dios si quiero hacer un viaje, si es su voluntad o no. Simplemente estoy haciendo todos los arreglos para viajar. Y si me va mal, Señor, ¿dónde estabas? Yo estaba aquí siempre, pero cuando yo esperé que tú me dijeras, Señor, ¿será tu voluntad que yo haga este viaje? Tú te fuiste y me dejaste. Yo he tenido que ir detrás tuyo porque yo te he prometido que jamás te dejaré y nunca te desampararé, pero no estoy de acuerdo contigo con ese viaje. No estoy de acuerdo con lo que quieres hacer ahora mismo, que no me quieres pedir permiso, pero ya lo tienes todo planificado. Hola. Entonces, cuando suceden estas cosas, cuando ir al culto ya es aburrido, mañana es domingo y mañana otra vez al culto, pero no habían parado 2 semanas, sí, pero ya el pastor anunció que este domingo sí hay culto porque hay flexibilización, cónchale. Si no se puede ver por Facebook, ni siquiera miras el Facebook. Nosotros vemos, toda persona que transmite Facebook Live, ve quiénes están viéndolo y quiénes después de verlo se descuelgan y quiénes nunca estuvieron allí. Yo acepto que hay gente que lo ve después, lo ve al día siguiente, a los 2 días, está bien. Pero todos esos son síntomas, es una cojera que enseña que no estoy caminando bien. Y cuando llega la hora de la oración y dice, vamos a hacer una oración. Oye, vale, ¿qué se cree Ya se cree el ángel aquí, el querubín. Y sea lo que sea, tenemos pensamientos medio raros, ¿no? Y entonces, como no te gusta de que te estén diciendo las cosas, entonces dices, oye, pastor, con mi familia no se meta, ese es mi lío. Déjeme que yo resuelva mis cosas. Pero si estoy queriendo intervenir porque tú no estás pudiendo con tus hijos, por ejemplo. Tus hijos se te están escapando de las manos y yo te quiero ayudar. Yo he tenido familias aquí que he hablado de sus hijos cuando tenían 11, 10 años, 12 años y le he dicho, oye, tráelos más a la iglesia, no deje que se queden en la casa. No, es que no quiere. El hijo menor no manda, el hijo menor obedece. Y si no, pregúntale a mi papá. Mi papá con una cachetada te hacía cambiar de opinión rápido, ¿no? Y hay muchos padres y madres que también todavía usan el método antiguo, ¿no? Los 5 dedos en la cara, ¿no? Y entonces, me cambio de iglesia. Ya no aguanto que me estén diciendo las cosas. ¿Qué se cree este pastor? No me gusta cómo me habla. Siempre está preguntándome por mi vida y qué pasó y dónde ha estado, etcétera. Yo creo que si me voy a otra iglesia va a haber un pastor que no esté tan interesado en mí. Apóstata es aquella persona que ya abandonó voluntaria y conscientemente su fe en Dios y ahora está coqueteándose con el mundo. Te voy a decir algo que
en estos tiempos de cuarentena, de coronavirus y toda esta pandemia, hay muchos pastores y líderes que ya no quieren obedecer a su pastor. Ya son grandes, dicen, y que ya no tienen que estar pidiendo cuentas, ni pidiendo permiso, ni dando cuenta. Yo acepto que hay cosas que no tenemos que pedir permiso, pero siempre tendremos que dar cuentas. Tenemos que decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque nunca lo sabremos todo. Siempre la autoridad que está sobre nosotros va a saber más que nosotros, por eso Dios nos lo puso como pastor. Cuando yo recibí a Cristo y tú recibiste a Cristo, el que nos presentó el plan de salvación de Dios fue nuestro pastor. Yo no sé si yo fui para ti, pero yo sé quién fue para mí, mi pastor, etcétera, ¿no? Y entonces nos hemos olvidado de eso, de que es nuestro Padre espiritual. Pablo dice, iré a verlos y veré si realmente lo que están hablando es poder de Dios o solamente simple palabrería, ¿no? Porque el poder, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y Pablo dice que él va a ir con la correa en la mano. O sea, que él va a ir a apretarle los tornillos a los líderes y a los pastores. Y él dice, porque aunque tengas 1000 ayos, 1000 maestros, 1000 profetas, 1000 apóstoles sobre ti, en Cristo Jesús yo te engendré, dice Pablo. Y eso lo puede decir cualquier pastor a la gente que les ha presentado el Evangelio de Jesús. Perdón, el Evangelio de Jesucristo, el plan de salvación. Yo creo que a estas alturas nosotros debemos de medir nuestra espiritualidad. Cuando yo creo que un caucho está medio bajo, me voy a la bomba, al sitio donde ven todo eso del aire de los cauchos, y ellos tienen un aparatito que es un medidor de aire. Me dicen, le faltan 4 libras, le faltan 8 libras. Uy, esto hay que revisarla, etcétera, ¿no? Entonces me dicen cuánta presión de aire tiene el caucho. Lo mismo creo que tenemos que ver cuánta presión de espíritu tiene en nuestra vida. O de repente espiritualmente estamos espichados. Estamos con el caucho, con la llanta baja. Y entonces por eso que cuando nos hablan nos fastidia. Porque ya queremos ser autosuficientes. Nos demos o no nos demos cuenta, al ser humano lo que lo tiene pegado como la gripe, desde que nacemos un bebito se le da gripe, es la autosuficiencia, porque está pegada con la palabra yo, ego, orgullo. A mí nadie me dice nada. ¿Te das cuenta que un niño de año y medio, 2 años, cuando tú lo quieres agarrar de la mano ya no quiere que lo guíes? Pues como ella camina, ahora quiere andar solo. Perdón. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay gente que viene y, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Había muchos personajes, entre ellos Alejandro el Calderero, entre ellos Demas y otros nombres que estuvieron haciendo evangelismo, llevando la palabra de Dios a pueblos y regiones y caseríos, porque había poca gente en esa época, ¿no? Y también había momentos en que pues se reunían, ¿no? Quedaban, por decirte, el 8 de septiembre nos vamos a encontrar en la casa de Teresa. Y entonces el 8 de septiembre llegaban a la casa de la hermana Teresa, la cual ya tenía unos canderos enormes con buena sopa, con sus arepas y todo, ¿no? Esperando a que llegaran todos los discípulos, los apóstoles, toda la gente que había salido hacia esos lugares a predicar el evangelio. Otros porque había un matrimonio y tenían que participar. Para diferentes causas habían salido en misiones. Pero el 8 de septiembre ellos regresaban y compartían. Y entre ellos de repente salía con que Jorge, que lo mandaron a la casa de la hermana María y su esposo, se sacó el cuarto de café de la casa de ellos. Entonces había que reprenderlo, ¿no? Había que llamarle la atención. Y de pronto Alejandro ya no le gustó. Y él dijo que Dios es amor y que no nos pueden estar
reprendiendo y llamando la atención a cada rato. ¿Qué es esto? Y yo he oído en estos años, quizás no aquí, pero en otro lugar, decir de que, ¿dónde dice la palabra discipulado en la Biblia? Y es curioso porque parece que la gente no lee la Biblia, ¿no? Porque en Hechos, todo lo que menciona es la palabra discípulos. En los evangelios dice que Cristo caminaba con sus discípulos. Y entonces la palabra discípulo viene de una acción que es discipulando. Si no hay quien esté discipulando, no pueden haber discípulos. Pero hay gente que dice, ¿dónde dice esa palabra discipulado? Otros confunden, ¿no? Dicen, no, yo no quiero ser cachifo o cachifa del pastor y de su esposa. Yo no tengo por qué ir a cocinar o por qué ir a servir en la oficina, lo que sea, o limpiar la iglesia. Entonces comienzan gente que traen pensamientos o doctrinas raras a entrar en la iglesia. ¿Por qué tengo que obedecer en todo al pastor? ¿Acaso el pastor es Dios? Todo tipo de pensamientos, ¿no? Hay gente que dice, no, el pastor puede hacer lo que él quiera, pero a mí me dice que no haga nada. Yo pienso que como pastor, te voy a aclarar este punto, como pastores supuestamente a nosotros nos han tratado y nos han formado, nos han discipulado y hemos pasado por donde tú estás pasando ahora. Y también nos han llamado la atención, también nos han enseñado, también nos han dicho espera y hemos tenido que esperar y muchas otras cosas que van con el trato de nuestro carácter. Como tu carácter está crudo, entonces todavía te quejas. Si tu carácter fuera apacible, hubiera mansedumbre, te quedarás callado porque sabes que es parte del trato de Dios. Dios siempre nos pone en la balanza para saber si somos hallados faltos de peso. El hombre espiritual tiene cómo juzgar todo lo espiritual, pero el hombre carnal, ¿cómo puede juzgar lo espiritual? Dice Pablo también, ¿no? Entonces tenemos que discernir todas las cosas que están alrededor nuestro, todo lo que vemos, lo que oímos, porque por ejemplo a veces viene alguien y te cuenta un cuento, es una queja. Y te habla, no, porque pastor, mire que el hermano, mire que la hermana, que esto. Ya. Y está esperando como, ¿y qué va a hacer? ¿Qué le va a decir, no? Tengo que escuchar la otra parte. Si no oigo la otra parte, ¿qué juez podría ser? Pero muchos queremos que se haga justicia sin que la otra parte esté. Así a veces cito a consejería matrimonial a una pareja. Y ella es la que dice que quieren y el esposo acepta. Pero el domingo, él no viene. Y entonces la hermana dice, pero pastor, aconsejame, bueno, te voy a hablar unas cosas, pero ahí nomás, o mi esposa le habla, ¿no? Y entonces va a su casa y va a decir su versión. Y el esposo le va a decir, yo no creo que el pastor haya dicho eso, pero ¿cómo lo sabe el esposo si no viene? ¿Y sabes por qué a veces el esposo no viene? Porque dice, el pastor es un hombre igual que yo. Demórate un poquito, a mí me han preparado por años como a cualquier pastor y entonces tenemos la capacidad y la autoridad que Dios nos ha dado para poder dar un consejo de vida a aquellas personas que están peleando porque la muerte, el divorcio se lo está jalando. Y ya quisiera decirte una sola cosa más, que la apostasía está muy de boga en este tiempo. La gente ya no quiere a Dios. Qué pena, ¿no? Hay miles de cristianos que están orando por este tiempo. Muchos estamos orando por lo del coronavirus, que Dios aplaque su ira, que nos perdone, que perdone a la humanidad por tanto pecado. Pero a veces lo hacemos repitiéndolo y no lo sentimos de corazón. Pero sea como sea, estamos orando. Otros estamos orando para que Dios perdone el pecado de nuestra nación. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay miles de cristianos que antes no lo han hecho, no lo hemos hecho, y estamos orando continuamente pidiéndole perdón a Dios por los pecados nuestros y por los pecados de Venezuela. Pero hay miles de millones de personas en el mundo entero a quienes el diablo le está hablando y el diablo está siendo más efectivo que nosotros los cristianos. Y entonces miles oran
por todo el planeta, pero miles de millones están trabajando para el diablo en estos momentos. Y eso desgraciadamente incluye a miles de cristianos. Hay cristianos que llegan a la iglesia con la chica y quieren estar así abrazados con la chica y están ahí escuchando el mensaje y el pastor o el predicador dice una frase impactante y el otro decía, oye, qué tremendo, le hace así al pastor y luego voltea y un beso para la chica, ¿no? Están así y de repente la chica, ¡pum!, le da un beso en el cuello. ¿Tú crees que la iglesia sería el lugar adecuado para venir a hacer esas cosas? Yo creo que cualquier lado en la calle, en un local, en tu casa, en donde sea, le puedes dar besos a tu pareja. Pero venir a darte besos a la iglesia es como decir que la iglesia es parte del mundo. ¿Aló? Hay otros que llegan a la iglesia y no sueltan el teléfono. Y en el teléfono están comunicados con gente del mundo. Quizás alguna persona raramente esté comunicada con la familia porque tiene un enfermo o alguien que está en un caso médico, ¿no? Pero mayormente están hablando con la novia, el novio, con un amigo, un negocio, qué sé yo. Tantas cosas que están ocurriendo en este tiempo. Hay líderes que ya no quieren obedecer a sus pastores y dicen, ¿acaso nomás el pastor se sabe la Biblia? Yo también me sé la Biblia. Parece que no la sabes mucho porque nunca leíste Números cuando habla que María y Aarón dijeron, ¿acaso nomás por la boca de Moisés habla Dios? Por la nuestra también. Se igualaron con el líder, claro. Tuvieron la confianza porque el líder era su hermano y dijeron no va a pasar nada, pero dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero Jehová lo oyó y se enojó. Y Dios trajo lepra en la vida de María y trajo una advertencia en la vida de Aarón. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadoras y a doctrinas de demonios. Pero, ¿qué tiene de malo que seamos novios? No, pero no hemos hablado nada con el pastor. Sí, pero ¿acaso el pastor se tiene que enterar de todo? ¿Que es un chismoso o qué cosa? O sea, el pastor es dueño de tu vida. No podemos ser novios sin que el pastor dé permiso. Y cosas así, ¿no? Y estoy hablando de dos hermanos cristianos, no estoy hablando de un mundano y un cristiano, de dos cristianos. Ya un cristiano está picado por ese venenito. ¿Me están entendiendo? Y entonces cuando un cristiano comienza a decir, no le veo nada de malo a esto no lo veo malo, esto no lo veo malo, ¿qué tiene de malo esto? Yo lo veo bien, a mí me parece bien, a ti te parece bien. Antes de que Dios pusiera a Adán y Eva, o a Adán y luego a Eva en el huerto del Edén, ellos tendrían su propio parecer, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, o sea, cuando Dios les entrega el paraíso, ellos ya no vivían bajo el propio parecer, vivían bajo el mandamiento de Dios, que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso fue la gracia, la libertad que le dio Dios. Si quieres puedes estudiar para ser ingeniero, para ser diseñador gráfico, para ser artista, policía, militar, médico, lo que quieras. Si quieres puedes viajar, pero una sola cosa te ordeno, que del fruto de este árbol no comas. Olvídate que era el fruto y el árbol, fue el mandamiento de Dios. Y cuando Dios nos da mandamientos es para que a través de la obediencia al mandamiento tengamos vida. Pero cuando desobedecemos el mandamiento, lo que viene es muerte espiritual y destrucción de toda nuestra vida. Y eso es lo que no podemos ver cuando decimos, ¿qué tiene de malo? Yo no lo veo nada de malo. A mí no me parece. Yo soy una persona culta. Yo he estudiado, he leído bastante. Pero Dios no te dice si has leído o has estudiado bastante, porque déjame recordarte que hay millones de personas que ni siquiera saben leer y son creyentes. ¿Acaso recibieron la salvación y el Espíritu de Dios porque sabían leer o escribir? ¿O fue por la fe? Fue por la pura gracia de Dios. Y entonces, cuando
una persona te dice, por favor hermano, léeme la Biblia, y tú lo ves ahí y lo has visto hace como 2 años en la iglesia, y le dice, hermano, ¿quién no trae los lentes? No, yo no sé leer. ¿Y cómo hace con la Biblia? Siempre le pido a alguien que me lea, pero yo te escucho siempre hablar de la Biblia porque siempre la leo. Bueno, me la leen, hermano, pero me la sé. Lo bueno es que me alimento de la palabra de Dios. Y te preguntaría ese hermanito analfabeta, ¿y tú, hermano? ¿Tú que sabes leer, que has terminado el liceo, que has ido a la universidad? ¿Te acuerdas de leer tu palabrita? Y entonces uno se sentiría mal si le preguntan eso, ¿verdad? Judas 1, versículos 3 y 4 dice, amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora me es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios, una vez y para siempre, le dio a su pueblo. Algunas personas perversas se han infiltrado, otra vez aquí Judas dice, ¿no?, de que se han infiltrado entre ustedes y afirman que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. ¿Qué te parece? Uno puede hacer lo que quiera. Claro, en Cristo hay libertad para movernos con la guía del Espíritu Santo, no con la guía de mi propio parecer. Recuerda que cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, traducido del propio parecer. Y entonces cuando en la mañana un cristiano se levanta y no ora, ese día vive de su propio parecer. Te lo repito, cuando en la mañana tú te levantas y no oras, ese día tú vives según tu propio parecer, según tu mente, tus pensamientos, tus razonamientos, tus argumentos y tu conocimiento. ¿Aló? Pero es tan simple doblar rodillas y decirle al Espíritu Santo que nos hable, y cuando el Espíritu Santo me habla, siento qué es lo que voy a hacer y siento qué es lo que no debo hacer. Dice, algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. Yo recuerdo que tenía aquí una chica en la iglesia, ya ella está casada hace años, y había un joven que la andaba enamorando y un día se le presentó por la casa. Y le dijo, ¿pero qué tiene de malo? Si el pastor no, si tú no hablas, el pastor no lo va a saber. Le dijo, no, yo sí tengo que hablarlo. ¿Pero por qué? Si yo te gusto y tú me gustas, sí, pero a mí me gusta más Dios, le dijo. Y entonces yo prefiero ir y decirle al pastor, de hecho vino la chica y me habló, mire, ¿qué ha pasado esto? Y entonces un día él vino, ya como se dio cuenta que por ese lado no podía, vino a querer legalizar. Me dijo, pastor, ¿usted me daría permiso para enamorarme con fulano de tal? Le dije, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tú eres un fornicario, le dije. Me dijo, pastor, me ofenden. Sí, tú te has ido y has hecho esto. Tú lo que querías es verte con la chica, tener citas a escondidas. Y en las citas escondidas siempre está Satanás. Entonces, eso es parte de la apostasía. El diablo quiere quitarnos todo concepto de Dios de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestras conversaciones, de lo que vamos a hacer, etcétera, ¿no? ¿Me puedes guardar esta pistola ahí? Ah, sí, ¿cómo no? Déjala, yo ya la guardo. ¿Y por qué guardas una pistola? Pero pastor, yo no soy pistolero, yo no soy malandro. ¿Pero por qué la guardas? Cuando tú la guardas estás participando de un pecado. Y quién sabe si esa pistola ya mató. Y tantas cosas que pasan en la vida diaria, ¿no?, que nosotros a veces permitimos y no nos damos cuenta porque el diablo nos está jalando hacia el mundo. La apostasía es salirte del reino de Dios, es dejar las cosas de Dios, los intereses, las cosas que antes te interesaban. Hay gente que antes todo lo hablaba de Dios, de Dios, Dios. Ahora tú le escuchas hablar y te hablan de cualquier cosa menos de Dios. Y hay gente que reniega, gente que tú lo ves resentidos, etc. Y solamente te quiero decir de que Dios está luchando fuertemente por ganar todo el mundo. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Dentro de poco va a haber un gran despertar
de Dios, un gran movimiento, un gran avivamiento en todo el mundo. El diablo lo sabe, por eso está tratando de arrasar a todos los que puedan. Mira, en estos 2 últimos años yo me he enterado de pedofilia, pero miles de personas que tienen apariencia de buenos, de respetables personas, aún quizás profesionales, no quizás, muchos profesionales, porque en la pedofilia la mayoría de los que actúan tienen plata, o compran a la niña a su papá o a su mamá, o le dan directamente a la niña. Cuando te hablo niña, te hablo de 17 para abajo, y puede tener 7 o puede tener 5, porque hay todo tipo de personas, no sé cómo decirlos, energúmenos, no sé qué palabra, no me sale en este momento una palabra, ¿no? Pero estamos en los últimos tiempos, ¿cuántos lo creen? Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o sea, 2, no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará, o sea, el día de la venida de Cristo, hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. En este momento, el planeta Tierra está bajo un ataque de ese hombre. Hace una semana hubo una explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que es un fertilizante del cual también se hacen bombas, explosivos. Acaban de haber 2 más, no sé dónde han volado media torre en un edificio y en otra parte otro atentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por todos lados estamos sabiendo de que están habiendo actos de violencia, de terrorismo, de guerra. Sabemos de que hay una gran lucha en los Estados Unidos porque muchos quieren que la pedofilia sea aceptada como parte de la cultura de cualquier ser humano. Y yo me pregunto, ¿tú no tienes hijas? ¿No tienes nietos o nietas? Porque en este momento todos los días venden de México, o sea, no son de México todos, sino que pasan de México hacia Estados Unidos algunos miles de personas que pasan adultos con niños y en la tarde o al día siguiente regresan los adultos y los niños ya se quedaron porque eran parte de un negocio. ¿Para qué? Para pedofilia. Dice, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar muy atentos. Porque Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. Timoteo, vas a tener que defender tus convicciones, vas a tener que defender tu fe, vas a tener que defender todo lo que Dios te ha dado y todo lo que en que has creído. Timoteo, o te cuidas tú o te lleva el diablo. Joven, adulto, cuídate, porque en estos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. El diablo parece que tiene un taladro prendido en cada cabeza y no quiere parar hasta que logra hacer un hueco por donde nos meta sus ideas. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos perdones si en esta noche hemos recibido tu palabra como una advertencia, como una amonestación, que hay cosas que se nos están escapando, que se están infiltrando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ministerial. Padre, te pedimos perdón y queremos, Señor, que tú nos laves y nos limpies con la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre traes luz a nuestras vidas para poder caminar en toda claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.